continuando con el programa a través del cristal, bueno, ya está con nosotros el secretario del sindicato de salud de la provincia del Chaco, el señor Adrián Bellomi. Buenas noches, Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a toda tu televidencia. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos acostumbrados acá a las entrevistas, ¿no es cierto? Tenemos el tema de bioseguridad espectacular, pero él es de salud, él mantiene el protocolo y me parece perfecto el cuidado y ejemplo que da a la sociedad porque esa es la única forma y la mejor vacuna que tenemos, que es cuidarnos entre todos. Yo te cuido para cuidarte y vos te cuidás para cuidarme. Qué lindo eslogan ese, Adrián, ¿eh? Es así, sobre todo hablando de los compañeros, las compañeras que nosotros representamos, que si hay algo destaca a nuestros compañeros trabajadores de la sanidad es el cuidado. O sea, el personal de la sanidad, el primer objetivo que tiene es el cuidar al prójimo. Así es. ¿Qué imagen, la de una enfermera, más que otra imagen de una enfermera cuidando a una persona? Creo que ese es el gráfico más representativo que podemos llegar a tener los trabajadores del sector de la sanidad, como te decía recién, que es el del cuidar al prójimo. A eso nos dedicamos. Tal cual. Adrián, contar a la gente por qué ATSA sale otra vez a la calle, siendo que estamos en esta pandemia, que es donde más, ¿no es cierto?, la gente depende del cuidado, de la atención, del trabajo, del profesionalismo, tanto del enfermero, el médico, el mucamo, aquellos que están en el tema de la salud, porque todos son importantes en esta pandemia. No es así, lógicamente, toda la sociedad es importante, todas las actividades son importantes, entre todos nos tenemos que cuidar, pero entendamos de que el compañero de la sanidad, el trabajador de la sanidad, desde antes de la pandemia y desde el día uno, cuando nadie sabía a qué nos enfrentábamos, de qué estábamos hablando, el compañero, la compañera no tuvo ningún reparo en ponerse al frente de la situación, si no tenía barbijo se los fabricaba, si no había guante en los sanatorios y se los compraban de sus bolsillos, una lucha enorme. Enorme. Y hemos estado siempre, siempre con profesionalismo, hemos estado de manera paciente, sin ningún tipo de, si se quiere, de planteo, le pusimos el pecho a las balas. Ajá. Los compañeros se pusieron de frente al virus sin ningún tipo de temor, poniendo en riesgo sus vidas, poniendo en Sí, riesgo la vida de sus propios familiares. Hemos perdido compañeros, sí. hay compañeros que perdieron a familiares por haberse infectado trabajando y que hoy, luego de un año y medio de pandemia, más de 500 días al frente del virus, cuidando a la sociedad, el sector empresarial no reconozca, no reconozca la labor de los compañeros, recomponiendo los salarios, como lo hemos hecho tantos años para esta fecha. Sí, Hoy, justo en este momento, lamentablemente el compañero se cansó. La tal cual. compañera está cansada, no puede seguir trabajando callada, cobrando un sueldo que no alcanza para vivir. Tal Y es cual. por eso que los compañeros el mes pasado comenzamos con la paritaria a nivel nacional, tratando de lograr una recomposición salarial. Lamentablemente, ante la mezquindad y el egoísmo por ahí de algunos sectores, hizo de que eso no se pueda lograr. Sí. Nosotros dispusimos una medida de fuerza para el 1 de julio, el cual en su momento quedó en suspenso, teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la pandemia como excusa, nos interpuso una conciliación obligatoria y nos negó el derecho a poder llevar nuestro, si se quiere, derecho constitucional al de la huelga, Ajá. por un salario digno para la labor que realiza la compañera, el Sí. compañero. Nos pusieron una conciliación obligatoria que está culminando mañana. Nosotros teníamos la esperanza de que con estos días de conciliación se pueda llegar a arribar a un acuerdo, a pesar de los incansables, eh, reuniones que el Ministerio propició. El Ministerio de Trabajo hizo un esfuerzo enorme para juntar las partes, el empresariado sigue cerrado en otorgar ese aumento, y es por esto que te tengo que contar, hace minutos nada más, Sí. hemos terminado una reunión virtual con todo el secretariado de FATSA a nivel nacional, con todas las Ajá. autoridades de las ATSA de toda la Argentina, Sí. donde se resolvió llevar a cabo, teniendo en cuenta que mañana finaliza esa conciliación obligatoria, Ajá. el día viernes,
vamos a ejercer nuestro legítimo derecho a huelga y vamos a arrancar con el paro que estaba suspendido de 4 horas por turno, un paro total de la actividad sanatorial y en la sanidad privada en toda la Argentina. Eso se resolvió, como te decía recién, en todo el país. Posterior a eso tuvimos una asamblea de delegados, representantes de los trabajadores de toda la provincia del Chaco, de los respectivos sanatorios, servicios de emergencia y demás, donde ya dispusimos los horarios en los cuales vamos a llevar a cabo este paro. Y arrancamos muy temprano a la madrugada, con 4 horas, vamos a arrancar a las 1 de la mañana. Entendamos de que nuestro sector trabaja las 24 horas del día, ¿no es cierto? Vamos a arrancar a las 1 de la mañana hasta las 5, luego vamos a continuar de 9 de la mañana hasta las 13 horas, para posteriormente seguir desde las 15 horas hasta las 19. Eso, lógicamente, se va a dar en toda la jornada del día viernes, asegurando las guardias mínimas y la atención a emergencias. No así a todo lo que se programe, ¿no? Ahora, digo yo, tienen que llegar a esta instancia lo de salud, tienen que llegar a esta instancia los docentes, tienen que llegar a esta instancia, siendo que se hablaba, primero, es Vox Populi, porque hemos recibido y recepcionado nosotros acá en nuestra mesa de trabajo, la cantidad de dinero que vino para justamente paliar las necesidades de esta pandemia. Lo otro que corrió mucho también ahora, esa inversión de la compra de la educación sexual, que fue Vox Populi en todo, que gastaban 13, 14 millones de pesos en alguna particularidades como dar educación de cómo colocar un profiláctico en un pene. Y la salud, que es lo más importante, donde ustedes, y recién lo acaba de manifestar Adrián, han perdido vida o vida de familiares y están arriesgando. ¿Será que no entra en razón? Yo no creo que es parte del gobernador, yo creo que son los que están alrededor de él que no le hacen ver la realidad de lo que está pasando realmente en el Chaco. Bueno, en ese sentido estoy obligado a aclararte algunas cuestiones que tienen que ver con, primero, la sanidad, la salud en la Argentina se compone de 2 patas principales que tienen que ver con el sector público y el sector privado. El sector privado es uno de los sectores más grandes que sostiene enormemente a todos. Cuando uno habla de sistema sanitario se refiere a toda la salud de manera integral, que puede ir desde un sanatorio, un hospital, o que puede ser un geriátrico, un psiquiátrico o tal vez un servicio de ambulancias, etcétera. Eso es el área asistencial de la salud. Después tenemos el área industrial, que son fármacos y demás. Ahora, ese sistema se sostiene, la parte pública, lógicamente, con recursos del Estado, y la parte privada se solventa con los financistas, que en este caso pueden ser las obras sociales privadas o nacionales como el PAMI, o locales como puede ser acá el INSEP, o en Buenos Aires el IOMA o el IOSCOR en Corrientes. Entonces, entendamos que es algo mucho más allá de un simple navajada de fondo estatal al gobierno provincial. Lo nuestro va mucho más allá, porque el que tiene que solventar, si se quiere, el recurso humano dentro del sector privado de la salud son las empresas, que es con las que nosotros, de las cuales fueron subsidiados un 50% en esta pandemia. Tuvieron un subsidio realmente enorme, que tiene que ver con el REPRO, con el ATP y otras ayudas que desde el gobierno han bajado. En ese sentido, creo que los empresarios al gobierno no le pueden reclamar absolutamente nada. Tal cual. Entonces, y estamos hablando de que al ser un sector privado, se rige por normativas en sus mayorías nacionales. Y en ese sentido, el empresariado del sector de salud puede llegar a plantear algo, pero creo que lo que no puede dejar de lado es el hecho de que el Estado Nacional los haya ayudado de la manera que los ayudó durante todo este tiempo, y entendamos de que muchas veces nuestras compañeras tenían un dinero los primeros días del mes gracias al REPRO, gracias al ATP, porque si dependiese muchas veces de algunos empresarios que acá en la provincia lamentablemente abundan, irresponsables con el pago de los salarios de los trabajadores, eso sí va mucho más allá. Y lo otro que vos me planteabas respecto a las inversiones que el Estado pueda llegar a hacer en materia de salud, como te dije al principio, el sector privado lógicamente necesita del público y el sector público necesita del Estado, del privado, para sostener todo el sistema sanitario. Y lo que tiene que ver con educación sexual, déjame decirte de que no se puede no invertir. Entonces,
A ver, las inversiones que pueden hacerse de una en otra rama de la salud, para nosotros los trabajadores siempre es bienvenida. Lo que se hizo con el Hospital Modular acá realmente es un ejemplo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la educación sexual, por ahí creo que el gobierno nacional no informa o no informó como debería haber informado o no concientiza de la forma que tiene que hacerlo. Y lógicamente hay gente que aprovecha este tipo de cuestiones para hacer todo un escándalo al respecto, que para mí en lo personal no hay. Estoy totalmente de acuerdo en la educación sexual, porque tenemos los mismos personajes que hoy se quejan de la educación sexual por la compra de penes, son los mismos que están en contra de los planes sociales por una asignación universal por hijo. Entonces, queremos prevenir embarazos no deseados. ¿Y cómo lo hacemos? Si tampoco están en contra del aborto, están en contra de la educación sexual, están en contra, o sea, todo lo que venga del gobierno a estar en contra no sirve ni suma. No sirve. Adrián, ¿cómo es el tema que están manejando ustedes con respecto a esta patronal, por decir así, que son los artífices de manejar si se da o no el aumento salarial a los empleados de la parte privada de la salud, y si ya llegaron a un diálogo con ellos para poder coordinar algunas cosas y qué plantean ellos que no están de acuerdo con los reclamos que ustedes están haciendo? Bueno, a ver, entendamos, como te decía recién, la paritaria arrancó allá por los primeros días de junio, se fue durante todo el mes. Ellos, en principio, directamente no querían afrontar la paritaria, no querían llevarla a cabo, no se quisieron sentar a discutir un aumento para los trabajadores, lo niegan, lo rechazan. Con esta conciliación obligatoria, por lo menos empezaron a surgir algunas conversaciones. Hay ciertas verdades que tienen que ver por ahí con el financiamiento, pero entendamos que nosotros discutimos paritaria, discutimos salario con el empresario, sí, con las cámaras empresarias. Los fondos de financiamientos que ellos puedan llegar a requerir para poder hacer frente a nuestro incremento salarial es algo que ellos lo van a tener que negociar, lo van a tener que gestionar. Y en ese brete hoy nos encontramos. Por un lado ellos plantean una falta de financiamiento y por otro lado nosotros planteamos una necesidad que tiene que ver con poder parar la olla durante todo el mes la compañera, o poder pagarse su alquiler o mandar los chicos a la escuela. Hoy con los costos que hay es realmente imposible que una compañera pueda sostener una familia, que en muchos casos es así. Nosotros tenemos más de 4.000 compañeros en la salud privada en la provincia. Estamos hablando netamente del personal empleado, no de los médicos. Exacto. Eso es otro organismo. Sí. Nosotros estamos hablando de las compañeras, de la mucama, la enfermera, el camillero, sí, el motor de la sanidad. Tal cual. Entonces, ese empresariado, por un lado falta de gestión, por otro lado tal vez irresponsabilidad, por otro lado un poco de, si se quiere, mezquindades, egoísmos, avaricias, se entrecusan un montón de cosas, no es un solo factor. Y como te decía recién, esto es una pata, necesita la otra para poder seguir sosteniendo el sistema sanitario. Y en ese caso tiene que haber financiamiento para el sector privado y tiene que haber un buen salario para el recurso humano. O si no, sin recurso humano no hay sistema sanitario que aguante. Ahora, la gente común, ¿no es cierto? La gente común, dice Pedro Eugenio Gómez, reitero mi apoyo a los empleados de la salud. Ellos dicen, reitero mi apoyo a los empleados de salud de la Argentina y para todos los empleados públicos de la provincia que tienen sumamente comprimidos sus saberes. Eso dice Pedro Eugenio Gómez. Ahora, uno se pregunta, Ariel, ¿será que los sanatorios en esta pandemia no han funcionado? Porque hemos visto que muchas obras sociales han destinado, inclusive han peleado para que el plasma sea algo que esté incluido dentro de la obra social. Hubo toda una movida de los distintos médicos hacia el doctor Morante, que nos explicaba una de las mutuales que nosotros conocemos y que él estuvo acá en el aire contándonos y que querían ayudar. Ahora, si ellos reciben un beneficio, ¿por qué no lo vuelca a la parte de los empleados que son los que sostienen ese
ese edificio, digamos, sanatorial? Eduardo, eso es algo, digamos, es un barril realmente muy profundo, es un tema muy profundo y es un tema para discutir realmente, yo creo que rediscutir, que son los fondos que se destinan a la salud privada en la provincia, de cómo están distribuidos esos dineros. Sí, Entonces, acá vos me planteaba la cuestión del plasma con una obra social como es el INSEP, por ejemplo, que es una de las más grandes a nivel provincial, sí, después del PAMI, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo te tengo que decir de que creo que el INSEP también creo que fue uno de los pocos que durante el año pasado le mejoraron algo los aranceles, porque el PAMI creo que tampoco mucho no le mejoró. Las obras sociales, sindicales, como por ejemplo la nuestra y tantas otras, sí. algo de fondo pudimos destinar a la atención de salud de nuestros afiliados. Ajá. Y pero como te decía recién, es muy profundo, es un terreno sumamente escabroso que creo yo en lo personal tiene mucho que ver de cómo está distribuido o cómo se distribuyen esos fondos para la atención de salud privada en el Chaco. Y al señor Eugenio Gómez, permitime Sí, agradecerle el saludo, si bien nosotros representamos al área privada, los compañeros del área de salud pública, que sabemos no la están pasando bien tampoco, sí. mi solidaridad con ellos y lógicamente agradecerle el saludo para los compañeros del sector público. Hoy temprano decía, nosotros somos esas peñas, somos becados expertos, sabemos que va a estar el compañero Adrián Bellomi, así que le decimos que nos solidarizamos con la lucha y nosotros también seguimos luchando. Son más de 1900 expertos que están justamente girando en ese problema salarial y de pase a planta, de darle una seguridad a su lugar de trabajo. Y están todos preocupados de la misma manera que Adrián Belloni está con lo que él representa. ¿Y en qué va a quedar esto? ¿Cuál es? ¿Debe haber un punto de coincidencia a la larga o esto va a seguir a ver quién tironea más la soga? No, la intención nosotros, a ver, todo el tiempo, si bien hoy estamos en una coyuntura que tiene que ver con la recomposición salarial, nosotros todo el tiempo, desde las obras sociales, sindicales, de los propios sindicatos, bregamos por una salud ejemplo, que es la que tenemos en la Argentina Sí, a nivel mundial, de que si bien es un ejemplo, pero también tiene ciertas cuestiones que hay que, si se quiere, falencias, que hay que modificarlas lógicamente, pero son todos, entendamos de que venimos de un ajá, gobierno nacional que suprimió el Ministerio de Salud de la provincia, sí, de la Argentina. sí, Entonces, ya arrancamos con eso en los últimos 2 años, año y sí, medio. O sea, sí, arrancamos una pandemia sin tener Ministerio de Salud. sí, Eso hay que decirlo con todas las letras. sí, Entonces, si uno piensa poder tener una mejor salud de la que ya tenemos, que a pesar de que algunos renieguen de ella, es un ejemplo, como te dije recién, en el mundo, sí, de que hay que mejorar algunos aspectos, pero eso no cabe la menor duda, mayor inversión. A ver, yo soy un acérrimo defensor del trabajo registrado, por eso me van a escuchar permanentemente luchar y pelear porque la Dirección Provincial del Trabajo, ente de fiscalización y control en la provincia, funcione, que bueno, lamentablemente no funciona. sí, Pero, ¿por qué? Porque justamente es la herramienta que a nosotros nos sirve para poder evitar la precariedad laboral, para poder erradicar el trabajo informal, el trabajo negro. ajá, Y ver compañeros del área del sector, independientemente si es público o es privado, compañeros pares, radiólogos, enfermeros, técnicos, mucamos, o como vos me decías recién, los compañeros expertos que, que hoy fueron llamados a trabajar y a cumplir funciones por la situación de pandemia, estén trabajando, no solamente esto, porque esto viene de hace larga data y pasa y va mucho más allá del sí, color político del gobierno de turno, sí, tener personal no registrado, personal precarizado, personal que está por muy poco dinero cumpliendo una función tan delicada como la de salud, realmente deja mucho que desear por mucho que parte de sí. las autoridades, ¿no? Ahora, uno se pregunta, Adrián, y está en vos responder, obviamente, no, nosotros a veces detrás de los micrófonos preguntamos para deburrarnos únicamente porque otra cosa no hacemos. Y uno se pregunta, ¿será que todos los sanatorios o clínicas privadas funcionan de la misma manera como que si hay una común acuerdo entre todos los propietarios? O hay algunas que le dan la razón a usted y tienen algunos sectores dentro de la estructura de empleados bastante dentro de lo que ustedes están solicitando?
No, en ese sentido yo voy a hacer honor a la verdad. Como cualquier sector privado, ya sea de salud o de comercio, Sí. el que fuese, hay empresarios responsables Ajá. y empresarios que son impresentables. Ajá. Bueno, en el sector de la salud también existen, Ah, mira vos. a pesar de que muchos son médicos profesionales. Sí. Entonces, eh, por suerte no son la mayoría, Ajá. pero en grandes rasgos, en la provincia, porque yo cuando te hago te hago una mirada no solamente local, sino nacional, si uno mira en la provincia los sanatorios, las clínicas que existen, son, si se quiere, bastante respetuosos de las leyes laborales. Sí. O, lógicamente hay excepciones que son inadmisibles, hay excepciones que realmente son de una lucha permanente, que no, por irresponsabilidad, por mezquindades, por egoísmo, inclusive a veces nosotros hemos observado hasta falta de criterios, o no tienen, o se están dedicando a algo que no se deberían dedicar, porque manejar una empresa no es para cualquiera, Tal y cual. manejar una empresa de salud menos. Y Así. bueno, y a veces nos encontramos con algunos personajes que creen que pueden, ¿viste? Estar al frente de una empresa y lamentablemente están lejísimos. Pero por suerte, como te dije recién, no son la mayoría. Acá los sanatorios de la provincia realmente hay que destacar, hay algunos que tienen un respeto muy grande por sus trabajadores, y cuando nos encontramos con este tipo de empresarios, lógicamente discutimos de una manera diferente, lógicamente uno a la hora de plantear un problema, la recepción es otra, Ajá. se discuten las cuestiones en pos de resolverlo. Y lamentablemente hay algunos que son, como te dije recién, impresentables. Claro, la pregunta radicaba porque me decía hoy, justamente me decía hoy un oyente, pregúntele, me dice que no son todos los sanatorios. Sé que era un médico el que me llamó. Y realmente también apuntaba, me dice, y si llega a haber algún problema de paro, que es lo que se está manifestando, que lo ha hecho aquí en vivo Adrián, también se verían salpicados ellos, ¿no es cierto? Que no tienen absolutamente a lo mejor, que están de acuerdo con lo que ustedes reclaman, pero que no están de acuerdo con lo que va a pasar, digamos. ¿Hay excepción en la parte o es general en la convocatoria que ustedes están dando por respecto a que no se ha dado en el término de convenio salarial en todos los sectores? Bueno, en ese sentido, a ver, ¿cómo te grafico esto? Nosotros desde el Sindicato de la Sanidad nucleamos al personal empleado Tal cual. del sector de la salud privada en la provincia. Así es. El personal médico no es empleado, el Sí. personal médico es autónomo, y no tiene una relación de dependencia con el empresariado de un sanatorio o con dueños de un sanatorio. Sí. O a veces inclusive esos mismos médicos son propietarios de una sociedad, de un sanatorio. Tal cual. Entonces es una relación, si se quiere, totalmente de todos los días, permanente, unida y vuelta, pero con intereses totalmente diferentes. Así es. Con intereses totalmente diferentes. Entonces, al profesional que te hizo la pregunta, yo le contestaría dos cuestiones. Uno, como dije al principio, es que creo yo habría que repensar los destinos de los fondos que van hacia la salud privada, y por otro lado, solidaridad. Porque realmente uno que está en el ambiente, que los conoce, como te dije recién, así hay empresarios buenos, hay empresarios malos, lo mismo pasa con los médicos, lo mismo pasa en todos los ámbitos, ¿no? Ajá. Ahora, a ese profesional yo creo que tal vez no trabajar un día, no sé si le va a significar mucho. Ajá. Ahora, que entienda que la compañera mucama que le limpia el consultorio, Sí. el camillero que le trae el paciente cuando lo va a operar, Sí. la enfermera que le hace la vía para que lo opere, no llega a fin de mes. Tal cual. ¿Entendemos? Tal cual. Entonces, a ese profesional, ojalá me entienda, acá estamos defendiendo algo muy básico, que tiene que ver con el sustento que necesitan una persona cuando cumple una función, y más aún en esta situación, ¿no? Bueno, también hay otra pregunta que querían que le haga, porque dice que le encanta el tema del trabajo que hace el sindicalista, en este caso Adrián Bellomi, pero qué lindo sería para poder paliar esas necesidades, dice, no a la colegiación médica como han, porque dice que es demasiado las matrículas que tienen que pagar ellos, es demasiado los impuestos que tienen que pagar ellos, y obviamente que eso hace que reduzca el tema de llegar a un común acuerdo con usted, diciendo que
le sacan más al Estado que el empleado. Bueno, ahí estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Uno Sí, tiene que ver con la cuestión de impuestos y demás que pueda llegar a tener que tributar ante el Estado y otra tiene que ver con la colegiación. Yo como representante gremial voy a defender la libertad de trabajo. exacto. Entonces, y así como voy a defender la libertad de trabajo, también voy a defender la libertad de agremiación. Acá las entidades médicas tienen incontables asociaciones gremiales en las cuales se encuentran nucleados y tengo entendido ninguna es obligatoria. Ahora, que ellos tengan que estar a través de un organismo para poder percibir prestaciones, que yo calculo debe ir por ahí la pregunta, que digamos que tienen que estar sí o sí en una organización para poder cobrar de PAMI o para poder cobrar de INSEP, y es una situación que tendrán que ellos resolver y gestionar ante las organizaciones que los representan. Como te dije recién, como representante gremial voy a defender la libre agremiación Sí. sin costo, o sea, que como por ejemplo veo algunos profesionales que hace un tiempo atrás quisieron, y ahora hay otros nuevos profesionales que pretenden por ahí poner como rehenes a los pares, Ajá. sosteniéndole la matrícula, que si vos no estás agremiado o colegiado no podés matricularte. Bueno, esas cosas lógicamente nosotros las rechazamos totalmente. Sí. Ahora, sí aportamos y creemos en la libre afiliación y al libre trabajo. Está. Somos el interior, acompañamos a Adrián Bellomi porque necesitamos dirigentes como él en el tema de salud. Bueno, lo importante de todo esto, Adrián, es que la gente está muy preocupada porque tiene un problema no solo de salud, porque esta pandemia realmente ha despertado y ha hecho caer la careta a muchos funcionarios, porque nadie se esperaba, no sabía la magnitud de lo que iba a pasar, porque nadie esperaba nada. Aquellos subestimados que eran los enfermeros, los mucamos, esos que estaban ahí y no le daban ni 5 artículos a nadie, pasaron a ser héroes, no solo acá en la ciudad de Resistencia, sino en el interior donde hacían de médico, camillero, hacían de todo los enfermeros, y que ahora ellos estén reclamando. Yo creo que tenía que ser voluntad, como dice Adrián, de los propios empresarios, de darle a ellos sin necesidad de que ustedes estén actuando en la empresa. Era una opinión de un periodista, Adrián, ¿eh? Bueno, realmente sería lógico, sería ideal y sería muy grato, ¿no? Pero bueno, acá como te dije al principio son intereses diferentes y cuando hay intereses, mezquindades de por medio, es muy difícil que eso ocurra, ¿no? No, acá hay que ser realista, acá no hay Blancanieves, ni los siete enanitos, ni Heidi. Nuestros compañeros, viste, eh, hoy los reconociéramos héroes, los aplausos, agradecemos, valoramos mucho las salutaciones, pero con el gracias No se vive. no se vive. Y no se come. Hoy nosotros realmente tuvimos una experiencia, cuando nos manifestábamos por la ciudad de Resistencia, tuvimos una experiencia sumamente grata que tenía que ver con la gente, con los Sí, transeúntes. Las personas salían a las veredas, salían a las puertas, a las ventanas de su casa, en los balcones, en los edificios, a qué aplaudir, lindo. a acompañar. Realmente eso, los mismos compañeros recién en la reunión virtual que tuvimos con los delegados, lo planteaban realmente con mucho orgullo. Sí, Pero eso a lo sumo te da un poco de fuerza para sí, enfrentar la situación. sí. Pero como te dije recién, con los aplausos que nosotros lo agradecemos enormemente, no alcanzan. Y acá el Estado y el empresariado se tienen que poner de acuerdo Tal de cual. alguna forma y resolver la situación para que los compañeros de la sanidad, tanto del sector público como del sector privado, puedan llegar a fin de mes con un sueldo acorde a la semejante responsabilidad que tienen, que no es ni más ni menos que la de cuidarnos y de cuidar a la sociedad en su peor momento. Tal cual. ¿En qué momento la persona está peor? Cuando está enferma. Tal cual. Entonces, ahí estamos nosotros. No Exacto. solamente en la pandemia, de toda la vida. Tal cual. Preguntaba un oyente también, me dice, pregúntele cuánto es el porcentaje que están ellos necesitando para que esto se resuelva. Bueno, nosotros pretendemos en este momento poder llegar por lo menos a fin de año Sí, con un 40%, que es más o menos lo que se estipula pueda llegar a ser la inflación, y para así, entre el mes de enero y febrero, poder con una cláusula de revisión
rediscutir ese 40%. O sea, ahora tienen cuánto ustedes de diferencia tiene que haber o tiene que ser un 40 de golpe, o ya le dieron algo. No, 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 no. Nosotros, digamos, de lo que hoy se percibe como sueldo, que es paupérrimo, Ajá. pretendemos llegar a un 40%, como te decía, y Esto, pretendemos llegar a un 40% a esto. diciembre. Que generalmente eso no se da en una sola vez, generalmente se acuerda Ajá. de forma progresiva, Sí. pero lamentablemente hoy estamos, la diferencia entre lo que pretendemos y lo que ellos ofrecen sigue siendo abismal. Qué O sea, bárbaro. entendamos que la Cámara Empresariales pretenden no dar aumentos. Entonces estamos bastante lejos del arreglo, aunque nunca vamos a perder la esperanza. Adrián, una pregunta también para desburrarme como todo periodista. ¿Están por debajo de la línea de pobreza hoy los empleados del sector de salud? A ver, lo que pasa es que para hablar de línea de pobreza tenemos que hablar de condiciones socioeconómicas, de vivienda, de cloaca y de un montón de otras Sí. cuestiones, del barrio, de accesibilidad, de asfalto. O sea, yo te voy a hacer algo mucho más sencillo. Hoy Ajá. una enfermera Sí. con 2 o 3 hijos Sí. gana 38.000 pesos en Bueno, mano. qué bárbaro, qué bárbaro, Te qué lo bárbaro. grafico de esa manera Qué y que triste. alguien me diga cómo hace para llegar a fin de mes con 38.000 pesos, sosteniendo una familia, dándole de comer y pagando un alquiler. Qué Y triste. ya sea el pasaje del colectivo o la nasta de la motito. Imposible. Qué triste realidad que está viviendo hoy la salud privada de la provincia del Chaco. Y bueno, a los señores empresarios, a los médicos, yo les digo sinceramente con todo respeto, y permítanme, Adrián, dar una opinión con respecto a esto, que no es mi trabajo, sino lo mío es informar, pero me atrevo a hacer una opinión. Creo que se tienen que juntar con el gobierno y llegar a un acuerdo para poder recibir algo de ello para que ustedes puedan tener esa oportunidad de ir a la casa tranquilo después de estar arriesgando la vida, porque ustedes no saben si mañana vuelven contagiados o no, porque este virus hoy tiene distintas modalidades de contagio. Está la modalidad pasiva que le dicen que es la sintomática y está la agresiva que es la que el tipo manifiesta con resfrío y todas esas cosas. Pero ustedes no son adivinos, están ahí atendiendo y directamente, acá como decía Carlitos Lave cuando lo tuvimos, no sabe en qué momento se contagió. Lo dijo el doctor Carlos Salón también, que estuvo en terapia, me dice él, me dice, soy médico y no sé en qué momento me contagié. O sea, están luchando con algo invisible que todos los días y cada momento y segundo de su vida está latente el contagio. Es así, a ver, vos decís por ahí invisible. Es cierto, al virus no se lo ve, Sí, pero se lo conoce y se sabe que está. Hoy se lo conoce. exacto. Cuando no se lo conocía, Sí, es doble el coraje, el valor y la valentía, la entereza que tuvo el compañero. A ver, yo quiero, para sensibilizar un poco la situación, sí, eh, cuando una persona está enferma, está internada, sí. no es solamente aplicarle una inyección o cambiarle un suero, va Tal mucho cual. más allá, va mucho más allá. Imagínate una compañera enfermera que tiene que higienizar, bañar a un paciente Sí, contagiado. Vos estás sabiendo que lo que estás haciendo te puede llevar a la muerte. tal cual. Entonces, ¿cómo no hoy reconocer la semejante tarea y labor que realizan las compañeras? Sí. Así que, sinceramente, ojalá podamos obtener este incremento salarial y no solamente el incremento, sino el respeto. Yo sé que el respeto de la sociedad, nuestras compañeras la tienen y desde el sindicato también nosotros vamos a bregar porque eso siga así y no solamente el respeto de la sociedad, que realmente lo demuestra, Sí. sino que también de los empresarios. Ahora, el tema de vacunación del empleado de la salud en lo privado, ¿recibieron toda la vacuna correspondiente o quedó pendiente algún sector? No, no, en ese sentido te tengo que decir que lo que respecta al área asistencial, todo lo que tenga que ver con sanatorios, emergencias, geriátricos y demás, tenemos un altísimo nivel ya de segunda dosis, del Ajá, segundo componente. sí, Así que en ese aspecto nos sentimos un poco más protegidos. En esto hay que resaltar también la labor que llevó a cabo el Ministerio de Salud de la provincia. sí, Y hoy nuestras compañeras, nuestros compañeros, en su gran mayoría, están ya con las 2 dosis y eso es un pequeño alivio, sí. pero no es una garantía, no es Ajá. una garantía, esto hay que dejarlo bien claro, Ah, mirá vos, bien claro. mirá vos.
bien claro. Qué bueno escuchar eso. No es una garantía que el compañero tenga las dos dosis, Ajá, porque de igual manera el compañero está con el trato, con el tacto, con el contacto directo con ajá, los pacientes infectados. O sí, sea, ¿por qué se ponen dos dosis? Esto tal vez yo creo que el que debería opinar en realidad es un especialista en infectología, sí, pero son ustedes los que están en el día. pero si vemos el mismo protocolo Exacto. de tanto de nación como de provincia, te están diciendo que por más que tengan las dos dosis, la cobertura no es del 100%, que esto se discute, lo discute cada uno en la Tal cual, tele, tal cual. sale cualquiera hablando al respecto, pero todos Sí, coinciden que, ¿nos vamos a poner de acuerdo? Las dos dosis no son la solución, así es. sigue abriendo un margen de contagio. Entonces, nosotros que estamos con el paciente, tenemos la posibilidad de contagiarnos Sí, y lógicamente de seguir contagiando. qué bárbaro. Entonces, es un gran escudo, pero entendamos de que de todas maneras seguimos expuestos y seguimos exponiendo a nuestras familias. Ahora, para ir resumiendo, sé que tenemos otra reunión, Adrián. Te agradezco que hayas venido. Y ¿qué sigue a esto, Adrián? Aparte de lo que van a presentarse el viernes ustedes con respecto, ¿y qué mensaje le estaría dando a los compañeros de salud privada? Ahí está la cámara, Adrián. ¿Qué le decía a ellos? ¿Cómo va a continuar esto? Y obviamente, ¿qué mensaje le da a estos empresarios que tienen que tomar conciencia de la situación que hoy vive la provincia del Chaco? Bueno, a ver, en ese sentido es decir, primero aclarar de que el paro el día viernes se va a llevar, como te dije recién, durante 4 horas por cada turno, un Sí. paro total de actividades, solamente con la atención de las guardias mínimas y de las urgencias. Si esto continúa, vamos a seguir incrementando la medida de fuerza para la semana que viene. Y con lo que tiene que ver con los compañeros, no un mensaje, sino un agradecimiento, porque realmente hoy, tanto en la ciudad de Resistencia como en toda la Argentina, se vio el poder de organización de los compañeros de la sanidad. Realmente eso uno lo llena de orgullo, poder estar en este espacio, poder estar dentro de esta organización y ver que los compañeros sumamente organizados y solidarios defienden su derecho, así como defendieron la vida de mucha gente durante esta pandemia, hoy salieron a defender su derecho. Así que en ese aspecto simplemente felicitarlos y sabemos que vamos a seguir con el mismo camino. Y en lo que respecta a un mensaje, lo que puedo transmitirle, a nadie en personal, pero sí en general, es el hecho de que, un ejemplo, es de que las compañeras le miraron al virus a la cara. No tuvieron miedo de pelearle al virus. No bajaron los brazos en la pandemia. No van a bajar los brazos en reclamar su genuino derecho de tener un sueldo digno. Así que si peleamos 1 año y medio con el virus, tenemos tiempo de sobra para seguir peleando por un aumento salarial y que no quepa duda que lo vamos a hacer. Gracias, Adrián Belloni. Realmente es importante lo que ha dicho el secretario general de ATSA. Y, güey, ¿cómo ilustró en pocas palabras eso que dijo de ponerle el pecho y que de frente a este virus? Ellos no se fueron 15 días a la casa, ellos no hicieron la veda sanitaria que hicieron muchos políticos y realmente muchos empresarios, che. Así que esto no va a quedar así, así que el viernes lo dijo Adrián Belloni, va a haber paro de 4 horas, le agradecemos, una primicia para el programa A Través del Cristal. No se vayan, ya volvemos.